año más de la fundación de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, que fue fundada el 6 de octubre de 1970. O sea, este año cumple la sociedad 49 años y el año que viene 50, ¿verdad? Entonces, como es tradicional organizar una jornada aniversario de la sociedad, una reunión científica, y posterior a eso les invitamos a compartir una cena con nosotros. Y para ese fin hemos invitado al doctor Javier Lenduar. El doctor Javier Lenduar, conocido por la mayoría de nosotros, cirujano HPV argentino, el egresado de la Facultad de Medicina de la UBA, hizo cirugía general en el Hospital Español de Buenos Aires, hizo el fellowship de cirugía HPV y trasplante hepático en la Universidad de Pittsburgh, bajo la tutoría del doctor Thomas Stars. Se dedica actualmente, es profesor de cirugía de la UBA, subjefe de la división de trasplante hepático del Hospital Argerich de Buenos Aires y jefe de la unidad de hígado y trasplante de la Sanatorio de la Trinidad Mitre, Buenos Aires. Así que es todo un honor tenerlo con nosotros, doctor Lenduar. Esta noche nos va a hablar sobre cáncer de vesícula, estrategia terapéutica actual y futuras direcciones en su primera conferencia. En la segunda, metástasis hepática colorectal, evolución de la operabilidad y la resecabilidad. Bienvenido, doctor Lenduar. Bien, muchas gracias. La verdad es un gusto estar acá en Paraguay con tantos amigos que no nos veíamos hacía bastante tiempo, volver a vernos, todas caras conocidas que nos hemos visto durante tanto tiempo, así que siempre es una alegría volver y estar con ustedes y compartir lo que uno tiene la posibilidad de, a través de lo que uno recorre, diferentes congresos y la relación con diferentes expertos en diferentes temas, ir aprovechando, ir conociendo más. Esta es muchos saben que esto es una de mis pasiones, es decir, el cáncer de vesícula se ha vuelto en nuestro hospital y en nuestra institución y en nuestro equipo una pasión, porque hemos tenido no sé si es algo bueno o malo, pero han tratado muchos pacientes con esta enfermedad. Sería mejor no haber tratado por los pacientes, pero en realidad, bueno, nos ha brindado una experiencia muy importante. El cáncer de vesícula tiene una realidad que realmente es una realidad mundial. Esa realidad mundial está más relacionada a lo que es toda la región andina, como ven en este mapa, y causa 100.000 muertes por año. Entonces es un problema serio. La incidencia estandarizada por edad, en general, del cáncer de vesícula, tiene una mayor predominancia de más de 2 por cada 100.000 habitantes en estos países: Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, algo en Colombia, la zona cordillerana, también en el norte de África, en Asia, algunas regiones de Europa. Y esos son los lugares donde predomina. Y en nuestro país, en Argentina, la distribución varía de acuerdo a la región, como ven, de acuerdo a las provincias, y es predominante en Salta, donde tiene un rango de 2.8 a 8.9 cada 100.000 habitantes. Ahora, el cáncer de vesícula muchas veces se presenta tardíamente, y esto es algo no difícil de ver. Un paciente como ven, una vesícula de paredes poco limitada, ya con un tumor hepático, y que está comprometiendo el duodeno, como lo vemos ahí claramente infiltrado en la cirugía de ese paciente. Y hoy por hoy sabemos que la resección radical del cáncer de vesícula sigue siendo insuficiente. No se realiza en la forma en que se debe realizar. Como vemos en este estudio, donde solo el 11% de los pacientes potencialmente resecables fueron resecados en Estados Unidos, en este estudio. Esto ha variado durante el tiempo y a lo largo de los años, y tenemos diferentes estudios que demuestran de que el cáncer de vesícula no es tratado adecuadamente en todos los países. Por otro lado, vamos a analizar, y es importante conocer cuando hablamos de cáncer de vesícula, qué escenarios tenemos de presentación del cáncer de vesícula. ¿Cómo se presenta el paciente con cáncer de vesícula? Un escenario muy frecuente es el diagnóstico preoperatorio. El diagnóstico que se determina antes de cualquier cirugía. Y estos son todos pacientes de nuestro centro tratados por cáncer de vesícula. Como ven, todos pacientes con diagnóstico preoperatorio de cáncer de vesícula.
El diagnóstico preoperatorio también se llama cáncer no incidental, también se denomina cáncer sospechado, también se denomina cáncer per primum. Son palabras que se están usando habitualmente para determinar y denominar el cáncer de vesícula con diagnóstico intraoperatorio. Miren este paciente donde tiene claramente una vesícula de paredes poco claras, mal definidas, con una litiasis, y acá ya sospechamos un cáncer. Este paciente donde la vesícula desapareció, solo está la litiasis, y lo que sí se ve un gran componente ganglionar peripancreático, ¿no? Que ya nos hace pensar que tiene una extensión linfática predominante. Otro paciente con un pólipo grande, heterogéneo, que la verdad que de pólipo tiene poco y ya uno tiene que pensar un cáncer, si bien la vesícula tiene pared más definida, y ya otro paciente donde tiene una infiltración hepática clara, donde este paciente es muy difícil definir una resecabilidad sin algún tratamiento previo. El segundo tipo de diagnóstico es el diagnóstico posoperatorio, aquel en el cual viene el paciente típicamente con la anatomía patológica, que esto es denominado cáncer incidental habitualmente, y que en la anatomía patológica nos va a determinar qué tumor tiene, qué tipo tumoral tiene. Y en ese momento es muy bueno que algo que nadie manda y ningún paciente trae, es si pudiéramos tener el parte quirúrgico de esa cirugía. Sobre todo en los centros de derivación como el nuestro, a nosotros nos llegan los pacientes ya operados de la vesícula y en otro hospital, no son propias de la institución habitualmente, y es muy útil si tenemos el parte quirúrgico previo, y después vamos a ver por qué. El diagnóstico histopatológico del cáncer incidental se va a determinar, y el patólogo nos va a decir si el paciente tiene un tumor que infiltra la mucosa, la muscular, el tejido conectivo perimuscular de la cara peritoneal, y esto es una nueva división, el T2, que se divide el tejido conectivo de la cara peritoneal, tejido conectivo perimuscular de la cara hepática, y el 3 donde ya infiltra la serosa y o el hígado y o una estructura adyacente. Entonces, esto es lo que nos muestra la anatomía patológica que nos llega en ese momento. ¿Hay diagnóstico intraoperatorio todavía de cáncer de vesícula? Sí. Cada vez hay menos, porque las imágenes son mejores y porque es menos frecuente que vaya un paciente a cirugía solo con la sospecha diagnóstica. Pero cuando exploramos un paciente de este tipo y vemos la infiltración duodenal y esta imagen, o vemos después de sacar la pieza este examen macroscópico, lo cual uno se pregunta cómo no se vio esto en las imágenes, es decir, debería verse en una ecografía previa, y esto ya casi no se descubre actualmente. Esto puede ser pacientes que tienen una imagen de una colecistitis o un proceso que lo operamos como una colecistitis y tienen una imagen de este tipo en la exploración, y ahí nos tenemos que plantear qué hacer. Y a eso me voy a referir en unos minutos. Ahora, les dije que los predominantes son el cáncer incidental de vesícula, que es el más frecuente, y el cáncer sospechado o no incidental de vesícula. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, es claro que el cáncer no incidental o el cáncer sospechado es más agresivo. Es decir, ¿por qué es más agresivo? Porque habitualmente este estudio es de 2012, pero es un estudio que mostró que claramente los pacientes tienen tumores menos diferenciados, tienen más metástasis ganglionares, más invasión vascular, más invasión perineural y más invasión linfática. Es decir, tienen tumores más avanzados en cánceres sospechados, probablemente porque se descubren más tardíamente que aquel que a través de una colecistectomía se llega al diagnóstico de cáncer. Ahora, el cáncer de vesícula sospechado no incidental, como lo demuestra este estudio, este es un estudio más reciente, del 2017, que demuestra que tiene una supervivencia reducida y habitualmente está más asociada al estadio 3. El estadio 3 es el estadio en el cual tenemos pacientes con un T2, L0 o M0 o un T2 N1 M0. Es decir, son pacientes que ya tienen una etapa donde ahí se ve que hay más diferencias en el cáncer sospechado. Con respecto a los aspectos controversiales del cáncer de vesícula, vamos a plantear estos diferentes análisis. Por un lado, analizar las diferencias regionales. Por otro lado, analizar el diagnóstico de estadificación, cómo es actualmente y a qué llegamos.
Por otro lado, determinar la extensión de la cirugía, el pronóstico de la supervivencia y la quimioterapia. Con respecto a las diferencias regionales, hay un estudio muy importante que determinó claramente que un centro de los Estados Unidos como el Memorial, un centro de Chile, la clínica alemana, y un centro de Japón, ICU, demostró de que el cáncer incidental en estos tres centros es diferente. ¿Y es por qué es diferente? Porque vemos que, por un lado, el sexo femenino predomina en Latinoamérica. Nuestros países tienen esta realidad. Por otro lado, la edad, tenemos pacientes más jóvenes en Latinoamérica. Y esto es una realidad también. Miren la media de Japón, 69 años. Por otro lado, el cáncer incidental en Japón, 20%. Y esto se repite en todas las series. ¿Por qué tienen menos cáncer incidental en Japón? No se sabe, pero tienen menos. Hacen mejor la imagenología, no se sabe, pero la realidad es que tienen mucho menos cáncer incidental. Y la litiasis, mucho menos en Japón, totalmente asociada en Latinoamérica a la realidad del cáncer de vesícula. ¿Qué pasa? Este es un estudio más reciente que nosotros publicamos en el World Journal of Surgery en el 2019 con la clínica alemana, Argerich y clínica alemana, y hicimos el mismo análisis y vimos que el porcentaje de sexo y de edad era similar entre los dos estudios, pero lo que demostramos acá es que significativamente teníamos pacientes más avanzados en el Argerich que en la clínica alemana. ¿Cuál es la causa? No la sabemos. Probablemente sea porque los chilenos tienen una realidad endémica mayor del cáncer de vesícula y esto haga de que tengan un mejor diagnóstico, un precoz diagnóstico, una precoz derivación. En nuestro caso, esto fue la realidad que vimos. Ahora, cuando yo digo que la importancia de la regionalidad es clave porque es un futuro que hay que estudiar. Es un futuro que en el mundo está pendiente. El cáncer de vesícula no es igual en todas las regiones, por lo cual no sabemos si son entidades diferentes. Miren un ejemplo. Este es un estudio que se publicó en el 2017 en Chile y que demostró claramente, si analizamos las diferentes etnias, vemos que acá es como la incidencia o la relación con etnia africana, acá europea, acá nativa americana, acá aymara, que es uno de los tipos indígenas de Chile, y acá mapuche, ¿no? Y acá cáncer de vesícula, incidencia de cáncer de vesícula. Miren lo que es la relación entre el mapa mapuche y el mapa de cáncer de vesícula. Es muy similar. Es decir, que los mapuches tienen una clara alta incidencia con cáncer de vesícula. ¿Cuál es la causa? Todavía no se sabe. Dicen que la dieta, dicen hay estudios genéticos pendientes, algunos lo asociaron al ají, pero la verdad que no está determinado. Pero es algo pendiente a estudiar, porque este mapa es realmente igual. Otras diferencias regionales fueron estudiadas por la gente del Memorial. Hicieron un estudio donde analizaron un mapa genético de diferentes mutaciones, como ven, en Estados Unidos, en Japón y en Chile. Y ellos demostraron, no voy a explicar este mapa, pero estos son diferentes mutaciones, demostraron que las mutaciones en Japón eran distintas y que había una realidad mutacional diferente, lo cual crea la necesidad de hacer estudios genéticos más detallados en todas las regiones del mundo, y eso es lo que se está charlando actualmente. Por otro lado, hay una mutación muy importante ahora asociada al cáncer de vesícula, que es la mutación SMAD4. Recuerden este nombre, porque esta mutación presentó una prevalencia similar en las tres regiones, pero en las tres regiones determinó mal pronóstico. Y hoy se están haciendo estudios en pacientes relacionados al pronóstico y al SMAD4. El diagnóstico de estadificación sigue siendo un problema en el cáncer de vesícula. Problema serio. ¿Por qué? Primero vamos a hablar del pólipo vesicular. Con respecto al pólipo vesicular, ya más o menos está acordado y demostrado de que cuando un pólipo tiene un tamaño de más de 1 centímetro, el paciente debe operarse claramente por la alta incidencia de transformación maligna, y cuando el pólipo tiene un pedículo, por más que sea de menor tamaño, también. En estos casos la indicación es la colecistectomía. Por otro lado, durante mucho tiempo se habló de la relación entre
que cuando uno tenía sospecha de un cáncer de vesícula tenía que operarlo por vía abierta y no por vía laparoscópica, porque había más incidencia de derrame de bilis y el derrame de bilis estaba asociado a una mayor recurrencia. Yo puedo decir que sin un estudio claramente demostrativo, esto no es una realidad más. Yo creo que hoy por hoy el derrame de bilis en una colecistectomía convencional laparoscópica es la misma, no hay diferencias en este aspecto, y yo creo que lo que sí hay que tener en cuenta es que si hay alguna sospecha, hacer una cirugía muy prolija, sea laparoscópica o sea abierta, para evitar el derrame. Si hay dudas que el paciente tiene un cáncer, no hay ningún problema en parar la cirugía, no seguir adelante, estadificarlo, hablar con la familia y ir a una terapéutica más radical. Sobre todo que no sospecha de cáncer intraoperatorio. Muchos tratan de biopsiar el tumor, biopsiar los ganglios, biopsiar, lo cual causa derrame de bilis y entrar en el territorio que no hay que entrar. Entonces, lo ideal en esos casos es, si estamos en un centro de alta complejidad HPV, bueno, se puede parar, salvo que uno tenga todo ya estudiado y pueda seguir adelante, pero si no se para, se estadifica y se opera después. Si no está en un centro de HPV, no hay ningún problema, se para, se habla con la familia y se deriva. Y con un consentimiento adecuado se opera con sospecha de cáncer de vesícula. ¿Por qué? Porque la resección inmediata y la resección diferida, cuando uno opera a estos pacientes, después no cambia la supervivencia. No cambia la supervivencia. Entonces, por eso es que no tiene indicación de correr. Ahora, ya entrando en propiamente la patología, hay muchos estudios que aparecieron ahora de cáncer de vesícula, muchos, no de cáncer de vesícula, sino de colecistectomía, grupos, sobre todo en Suecia, en algunos países noruegos, en algunos lugares de Europa, que dicen de que no hay que analizar todas las vesículas que se sacan o que se extirpan sistemáticamente. No. Porque la incidencia y la aparición de cáncer es muy pequeña. Y el costo-beneficio de hacerlo es muy alto en el tema económico. Ahora, cuando analizamos este estudio de Roy y colaboradores, vemos que en el 39% de los pacientes, es un patólogo muy conocido de Chile, el 39% no fue posible establecer la presencia de un tumor en la superficie mucosa. Y que cuando divide entre cánceres tempranos y cánceres avanzados, vio que en el 71% de los cánceres de vesícula tempranos y en el 33% de los cánceres de vesícula avanzados, el tumor era inaparente, macroscópicamente inaparente. Por lo cual, nosotros, si no hiciéramos sistemáticamente el análisis del explante de la colecistectomía o de la pieza de colecistectomía, perderíamos un porcentaje enorme de cánceres, que al paciente sí le juegan un importante pronóstico, por más que sea un número bajo. Así que esto es claro que hay que hacerlo. Es claro que hay que empezar a adoptar una técnica universal de anatomía patológica para analizar la vesícula, y esto no está difundido en el mundo y hay grupos que están trabajando específicamente a esto, que lo voy a demostrar, porque no todos analizan igual la vesícula. Los chilenos son unos expertos, esto es una diapositiva cedida por Javier Arexabala, que cuando tienen alguna duda directamente mapean la vesícula en este número de sectores, eligen 5 al azar, y si alguno de estos 5 muestra una displasia moderada, lo analizan todos los sectores, los 58 sectores como en esta vesícula. Ahora, hoy por hoy hay mucha controversia en la anatomía patológica, porque un problema serio es el cáncer temprano de vesícula. Cuando digo cáncer temprano me refiero al tumor in situ, el T1A y el T1B. Esto fue demostrado por Atzei y colaboradores, un patólogo muy reconocido de los Estados Unidos, que hizo un análisis como ven acá, con 9 patólogos diferentes y 19 casos de tumor in situ no invasivo. Es decir, había patólogos de directamente 9 expertos que determinaron de que estos 19 casos eran tumores in situ, ¿no? Y lo envió a 3 diferentes regiones: Estados Unidos, 7 patólogos, Chile, Corea, y los reanalizó. Y miren las diferencias que hay. Como algunos determinaron un mismo paciente, lo determinaron T1A, T1B o T2, sobre todo en T1A. Es decir, una disimilitud clara entre la calificación
de lo que habían calificado como tumor in situ, para otros era T1A, para otros era T1B, es decir, que no hay uniformidad hoy. Por eso cuando vemos esas discusiones, y yo no, esto les transmito algo que yo volví desconcertado, porque cuando volví de Corea ahora, todos los conceptos que uno tiene de leer todo el tiempo cáncer de vesícula, yo estuve en una especie de un simposio, y me paré cuando terminó el simposio y le digo, me parece bárbaro, porque ahora, que ya Gana se reía, porque le digo, me parece bárbaro, le voy a ser sincero, ahora estoy más desorientado que cuando llegué, le digo. Porque ahora me dicen de que el T1B no hay que operarlo, cuando hubo muchos consensos que determinaron que el T1B es claramente hoy, hay que operarlo, hay que hacer una linfadenectomía y hay que hacer una resección, que es lo que voy a decir en un ratito. Pero viene de eso se planteó como que, sin una evidencia franca y sin todavía una determinación, hay grupos que salen a decir que el T1B no hay que operarlo, que el T1... Hay que tener mucho cuidado con la información. Después de eso me senté con los hindúes y con Jarman y con todos, y la verdad que dijimos, no, la verdad hay que tener cuidado con la información porque el mensaje que se transmite es complicado. Entonces, y muchas veces es por esto, el patólogo califica mal al paciente. Segundo, miren otro problema. Miren lo que es el T2 en el cáncer de vesícula, lo ancho que es. Miren lo que es en el cáncer de colon, el T2 que es mucho más pequeño, ¿no? Y como en un solo sector pequeño, como que es tumor in situ en el cáncer de colon, en este sector tenemos TIS, T1A y T1B. En el mismo tamaño del cáncer de colon, de tumor in situ, tenemos 3 diferentes estadios. Otro problema para los patólogos. Ahora, ¿qué pasa con el T2? El T2 es otra realidad que ahora va a cambiar. Porque el T2 tiene una longitud, un ancho muy importante, que va desde la muscular, pasando la muscular, hasta la serosa, sin penetrar la serosa, ¿no? En toda la perimuscular. Bueno, este grupo de patólogos dividió al T2 y lo dividió en 4 sectores proporcionales de acuerdo a la distancia. Y lo analizó, porque dijo, el T2 es muy ancho, ¿estamos agrupando pacientes iguales o no? Y vio que el T2L1, aquel que está más cerca de la muscular, vivía mucho más que el T2L4, que estaba cerca de la serosa, si es serosa, de la cara peritoneal, y del hígado si no hay serosa, porque la vesícula del lado del hígado no tiene serosa. Pero miren lo que es, cómo cambia radicalmente. Y el T2L4 tiene 19% de supervivencia a los 5 años, mientras que el T2L1 tiene 90% de supervivencia a los 5 años. Entonces lo agrupó y lo compararon con el T3. Y vieron que los T2 que están más cerca del hígado de la serosa viven mucho menos que aquellos que están más cerca del músculo. Por lo cual se plantearon que evidentemente el T2 próximamente va a haber que dividirlo, va a haber que hacer un estudio programado basado en evidencia y va a haber que dividirlo en 2 diferentes estadios. Pensemos que ahora ya se dividió, porque ahora se dividió en el de la cara peritoneal y en el de la cara hepática. Entonces por ahí vamos a tener una subdivisión nueva del T2 también. PTC. Bueno, el PTC se discutió mucho tiempo si tenía valor, no tenía valor, cuándo aplicarlo y demás. Nosotros lo usamos exclusivamente para casos que son tumores avanzados, que queremos descartar que haya enfermedad extrahepática, que queremos pensar que puede haber ganglios a distancia o demás, pero no lo usamos sistemáticamente. El Memorial, este es el mejor estudio de análisis del PET, que fue hecho por Memorial y que determinó claramente que puede ser útil en el 17%, a veces puede ser perjudicial porque te puede decir que hay tumor y es una zona inflamatoria y no vas a resecar al paciente y eso es malo. Y que no tiene un impacto mayor por ahí cuando en el cáncer sospechado, como dijimos que era el más avanzado, y en la enfermedad ganglionar. Pero que no tiene costo efectivo, para que ellos lo digan, que no tiene costo efectivo para realizarlo sistemáticamente y que habría que hacerlo cuando hay sospecha de metástasis ganglionares o peritoneales de alto volumen. Es decir, usarlo selectivamente. Hay grupos en la India que lo dicen que hay que usarlo rutinario, pero todavía hay que confirmarlo y sobre todo estos grupos lo usan para incidental. Pero por ahora hay que confirmarlo. La laparoscopía calificadora, sí, hay que usarla siempre, muestra esto. Y esto es lo que nos trae el problema, un problema grave en el cáncer de vesícula, que es todas las metástasis peritoneales y que tenemos que
determinar y que nos contraindicar la cirugía. Este fue un paciente que tenía solo metástasis peritoneales en el hipocondrio derecho. Entonces, no tenía metástasis peritoneal el resto del abdomen. Y después de la metástasis peritoneal vivió un año con quimio. Eso uno se plantea, no habría, yo me planteo retrospectivamente, no habría que hacer algo con estos pacientes. No habría que, cuando tengamos mejor quimioterapia, tratarlos adecuadamente, si después van a tener, es una carcinomatosis localizada. Sí, es algo para otro día para estudiar, ¿no? La laparoscopia diagnóstica, bueno, nosotros la hacemos en forma rutinaria, podrían hacerse en algunos incidentales cuando se operan rápidamente después de la cirugía de la vesícula, pero la eficacia de la laparoscopia diagnóstica es mucho mayor en el cáncer sospechado, en el no incidental, y sirve. No obstante, por más que hagamos la laparoscopia diagnóstica, podemos contraindicar o vamos a determinar no irresecabilidad en el 35%, pero si seguimos adelante va a haber pacientes que no van a ser resecables por invasión del pedículo y lo vamos a determinar en la laparotomía, y eso es una realidad, sobre todo en el cáncer sospechado. La extensión de la cirugía, ¿cuál es? Bueno, por un lado, en el T1A, nada, con la colecistectomía es suficiente, solo tener en cuenta que algunos tienen metástasis ganglionales, pero yo creo que estos son mal estadificados, como les decía, no son T1A. Por lo cual, el T1A directamente control evolutivo. El T1B, este estudio es el que mostró que el T1B sí hay que operarlo, porque fueron 1000 pacientes, los dividieron en diferentes grupos, fue retrospectivo, tiene ese defecto de estudios retrospectivos, pero este estudio determinó que era, si lo dividió en T1A, T1B y tumor in situ, vio a aquellos que habían ido a colecistectomía, aquellos que habían ido a colecistectomía y linfadenectomía y aquellos que habían a colecistectomía radicales y con resección hepática. Y cuando analizó las curvas de supervivencia, vio claramente que los que habían ido a resección hepática tenían mejor supervivencia que los que habían ido solo a linfadenectomía y mejor supervivencia que los que habían ido a colecistectomía solo. Es decir, que este estudio demostró un beneficio en el T1B, tanto desde el punto de vista de la supervivencia libre de enfermedad como de la supervivencia global. T2 y T3, ¿qué hacemos? Bueno, habitualmente el T2 y T3 se pueden manejar por una resección 4B5. Y ahí voy a hacerles una... Yo sigo diciendo 4B porque nosotros muchos seguimos orientando los segmentos 4, el A posterior y el B anterior, y lo que resecamos en el cáncer de vesícula es 4B. Cuando uno se refiere a cáncer de vesícula es difícil decir 4B. Lo único, como una anécdota me pasó el año pasado, que fui a San Luis a dar una charla de cáncer de vesícula y estaba el experto máximo en páncreas y en muchas cosas más, que es Strasberg. Entonces cuando yo doy la charla, termino la charla y digo que hacemos 4B5, se para y dice: doctor Lendor, lo único que le quiero aclarar es que el segmento 4B no existe. O el subsegmento 4B tampoco existe, me dice. El 4 es un segmento único porque tiene una vena porta y así lo describieron. Entonces le digo, bueno, por supuesto, es Strasberg. Entonces Strasberg le digo, por supuesto, Steven, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero bueno, en toda la nomenclatura y en todos los libros, en todo, es una región no anatómica el segmento 4, es verdad, pero denominado universalmente 4B. Y hoy por hoy se sigue denominando 4B. 4B es sacar el 4 hasta la vena porta, y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y el 5, bueno, sí, el segmento 5 es que es figura de vesícula, pero el 4 está acá hasta la vena porta, es lo que hacemos. Y no nos cambia mucho hacer esto comparado con una resección no anatómica. Habitualmente hacemos, este es un cáncer sospechado, que ven que tiene puesta la vesícula, y este es un cáncer incidental, que ya se sacó la vesícula. Ambos, en este caso, lo estamos haciendo con terapia pedicular, no lo usamos rutinariamente ahora. Hay autores que hacen, Javier, por ejemplo, Arezabala hace resección atípica, rutinariamente, resección no hace 4B5, y los resultados son similares, le va muy bien. Es decir, la resección atípica es válida. Hay que tener cuidado con los márgenes, hay que tener cuidado de no irse muy cerca de la vesícula, y como nos falta mucho todavía de conocer de cáncer de vesícula, a mí me parece, esto es una visión personal, me parece que hay que hacer en más y no en menos. Y para un grupo que hace cirugía hepática, hacer una resección atípica y hacer una resección anatómica o semianatómica como el 4-5, la verdad me parece que es más fácil. El 4, cuando uno lo hace sistemáticamente cortando
primero la parte del 5, la parte del 4 y posteriormente la posterior, donde uno se va a encontrar ahí con la vena suprahepática derecha, es mucho mejor y es una reacción no tan compleja, es una reacción simple. Por eso creo que es muy válida. Y sobre todo por este estudio fue un estudio de 600 pacientes que hicieron los alemanes y que demostró que la supervivencia comparando resección anatómica y resección 4B5 era mejor en el T2. Y el T2 es el paciente que más curamos con resección del cáncer de vesícula. Entonces, yo creo que todavía hay mucho por ver, un poco basados en este estudio que nosotros seguimos haciendo, resección 4B5 sistemáticamente. Ahora, la linfadenectomía, bueno, esta era la clasificación previa de ganglios, y lo que siempre hacíamos y hacemos es resecar el ganglio cístico, el pericodonciano, el retroportal y el de la arteria hepática. Estos ganglios eran considerados ganglios metastásicos, el aórtico y el celíaco. Y esto cambió con la nueva clasificación del American Joint Committee on Cancer. Al American Joint Committee no le importa más ahora la localización del ganglio, ¿no? Y lo que promueven es que hay que resecar hasta 6, lo ideal es resecar 6 ganglios, y que el N1 es cuando hay metástasis en 1 a 3 ganglios y el N2 cuando hay metástasis en 4 o más ganglios. Probablemente esto es relacionado al pronóstico que vieron en estudios previos. Pero a mí me parece que el N todavía le falta mucho tiempo por recorrer y no sé si esto va a tener mucha utilidad. Lo que sí tiene utilidad es plantearse uno y analizar cuando uno saca ganglios y no quedarse tranquilo diciendo, vos le das al patólogo los ganglios y cuando viene dice, sí, 3 ganglios. ¿Por qué 3 ganglios? Si hicimos una linfadenectomía detenida, despacio, hay varias formas. En la práctica uno sabe que puede sacar se puede sacar todo el tejido graso del lado derecho y después del lado izquierdo. Hay otras veces que nosotros lo que tratamos de hacer es sacar del lado derecho del izquierdo, y después rotarlo por abajo y tratar de sacarlo todo en una pieza. Lo que pasa es que también, estos son detalles técnicos de la linfadenectomía, también cuando uno lo va sosteniendo para seguir haciendo la linfadenectomía se le va disgregando. Entonces lo que hacemos, le vamos poniendo a cada ligadura que hacemos, la tiramos hacia arriba del hígado y con eso vamos traccionando el complejo ese medio blando de ganglios para él lo poder resecar y sacar un número importante. De todas formas, nuestra media tiene un rango, la media ahora son 4 o 5 ganglios, pero el rango, 4 ganglios, pero el rango llega hasta 15, pero 2 o 1. Entonces, esto todavía hay que trabajar mucho, y esta es una realidad no nuestra, es una realidad de todos lados y ahora la vamos a ver. La linfadenectomía influye en la evolución. La linfadenectomía, es claro que este es un estudio de más de 3.000 pacientes, que claramente cuando podemos sacar un número de ganglios adecuados, mejora el pronóstico del paciente. Por lo cual hay que dedicarle tiempo. Uno piensa que la resección es lo que vale y la linfadenectomía es muy importante. El estudio que revolucionó totalmente todo lo que se sabe de ganglios en cáncer biliar fue este. De hitos colaboradores, por supuesto, con uno de los grupos mejores que estudia esto, que es el Memorial de Nueva York. Y demostró de que cuando se sacaban 6 o más ganglios el pronóstico se determinaba mucho más fehacientemente. Entonces, de acá, por este estudio fue que el American Joint Committee on Cancer modificó y sacó todas las nuevas determinaciones de 6 ganglios para vesícula, 6 ganglios para colangiocarcinoma biliar, 6 ganglios para colangiocarcinoma intrahepático, por este estudio. Así que este es un muy buen estudio. Ahora, todo muy lindo, ¿no? Pero la realidad es que esto no pasa. Y este es un estudio muy reciente, ahora de 2018, del grupo de Nick Boté, que como ustedes saben es un experto en estudiar temas, y un amigo aparte, 10.559 pacientes del National Cancer Database de 10 años, ¿no? Analizó, con cáncer de vesícula, ¿no? Y determinó que solo el 50% de todos los que se operaron en Estados Unidos recibieron una linfadenectomía. Y la media de todos los que se operaron la linfadenectomía sacó 2 ganglios de media. 2 ganglios, y operaron el 50%, sacaron 2 ganglios de media. Y solo el 12% de todos sacaron 6 ganglios. Es decir que no es fácil sacar 6 ganglios con una linfadenectomía solo N1, solo iliar.
Y ahí vamos a ver algo que no sé si debemos cambiar. La linfadenectomía regional es una linfadenectomía que levanta en Botryń-Kocher el páncreas, saca un poquito más de ganglios retropancreáticos y saca un ganglio que es muy importante, que es el pancreato duodenal posterior-superior, que ese ganglio está positivo en el 25% de los enfermos y es clave en el cáncer de vesícula. Por lo cual, esto hay que pensarlo. Nosotros empezamos a sacar el ganglio pancreato duodenal posterior-superior sistemáticamente y creemos, ya hay estudios de Occidente que demuestran de que estos dos estudios de Occidente, uno de Nipoté y otro de Torino, que demuestran que la linfadenectomía extendida tiene mejor pronóstico. Así que esto es un camino que todavía falta recorrer. La verdad que falta recorrer. Creo que uno en su centro tiene que tratar de agarrar al patólogo, decirle que analice, porque a veces que los ganglios no son bien analizados también por el patólogo, que haga buen conteo, que los analice bien y tratar de mejorar en esto. Con respecto a la resección biliar, la resección de la vía biliar, ¿cuándo hay que hacerla? Bueno, cuando hay invasión tumoral macroscópica de la vía biliar, cuando hay metástasis ganglionares, el vehículo que invade la vía biliar, o cuando hay invasión del conducto cístico remanente. La resección de la vía biliar habitualmente es selectiva, pero la selectividad es variable. Estos son 3 centros: Japón, Estados Unidos y nosotros, Chile y Argentina, y ven que la variabilidad va del 7 al 37%, por lo cual la variabilidad tiene un rango muy amplio de resección. La resección de los puertos de la laparoscopía se ha abandonado. Este estudio de Memorial y otro estudio de Francia demostró que no solo no servía, solo servía para estadificar, y por otro lado que era dificultosa, causaba eventraciones, no coincidía la resección del puerto en la piel con la resección del puerto en el peritoneo, por lo cual no sabía ni lo que estaba resecando, y la verdad no sirvió. No lo hacemos más. Lo que sí hacemos, si palpamos un nódulo en algún lugar del peritoneo, lo resecamos para estadificar. La resección laparoscópica, este es el futuro. Esto sí va a ocupar un lugar importante en el cáncer de vesícula. Tiene mejor indicación en el cáncer de vesícula temprano. El T2 es una de las mejores indicaciones, T1B también, por supuesto. Incidental, hiperprimum, los dos. Hay resultados comparables en estudios unicéntricos. Hay dos estudios, uno de Javier Arzabala en Chile y uno de Agarwal en la India, son los dos grupos que tienen más experiencia ahora. Y hay un estudio reciente, pero ese estudio es muy lindo, que tiene 623 pacientes de Estados Unidos, pero es un estudio retrospectivo, con la falencia de los estudios retrospectivos, que dice que la linfadenectomía por vía laparoscópica es peor. Pero bueno, agrupa una heterogeneidad que habría que verlo en centros de expertos en el tema. El cáncer de vesícula avanzado, esta imagen siempre la pongo porque esta imagen la hizo un cirujano muy conocido en Japón, se llamaba Kondo, en el año 2002, y a lo poco tiempo lo tuvimos por la oportunidad de conocerlo en la IHPBA y después falleció. Y Kondo determinó claramente la forma en que se extiende el cáncer de vesícula. A veces cuando uno ve los pacientes con cáncer sospechado, se encuentra con esto. Se encuentra con un paciente que penetra específicamente el hígado, otro que se extiende predominantemente a la vía biliar. Los chilenos tienen un cáncer de vesícula que se llama cáncer de vesícula ileal, tipo Klatskin, que simula con la hipocarcinoma. Otro que tiene extensión ganglionar, este es el que te refiere de los chilenos, y otros que generan un aumento del tamaño de la vesícula. Ahora, el cáncer avanzado debe operarse, debe tratarse. Bueno, esto todavía hoy está en discusión. Lo que sabemos es que si tenemos la oportunidad de ofrecer una resección de RC a un cáncer avanzado de vesícula, se debe hacer, sí, porque va a mejorar, inclusive con una hepatectomía mayor, la supervivencia. Es un nuevo estudio publicado en Europa. Pero la mortalidad y la morbilidad es muy alta, así que tenemos que saber y decirle a la familia que si nos embarcamos en este tema van a tener muchas complicaciones y posible mortalidad. La hepatopancreatodenectomía en cáncer de vesícula no tiene indicación, la siguen haciendo en Oriente, pero los resultados todavía son insatisfactorios. La invasión de la arteria hepática también es una contraindicación porque tiene muy mal pronóstico. La ictericia, y esto es algo que vuelve, que es operar a un paciente ictérico con cáncer de vesícula. ¿Tiene indicación? Hoy por hoy sigue siendo la respuesta no. El grupo que empezó a estudiar este tema es el grupo de Nagoya, que es de Nagino, un japonés muy conocido y experto en este tema, que publica su primer estudio en el 2011, que dice que resecando
pacientes que tenían ictericia o invasión de la vía biliar sin invasión de ningún otro órgano ofrecían una supervivencia que uno ve acá del 27%, del 23%, a los 5 años. Para cáncer vesícula está buenísimo. Pero lo que pasa, por eso hay que tener siempre esto de abajo. Uno cuando va acá abajo, analiza. ¿Cuántos pacientes son? 5. Total de 5 llegan ahí. Entonces, y de los cuales muchos tienen recurrencia porque, como vemos ahí, el estudio es inválido, es decir, no sirve. ¿Pero qué pasó? Siguieron haciendo lo mismo. Y apareció un nuevo estudio de ellos, British Journal of Surgery 2019. Entonces dijimos, bueno, hay que empezar a verse a paciente histérico. Ellos publicaron este estudio diciendo que la resección mayor en paciente histérico. Miren, 68 de 79 pacientes, resección hepática mayor en cáncer vesícula. 67 de los 79 le tuvieron que hacer una embolización portal. Con ictericia, si lo drenaban, después le hacían la embolización portal. La duración promedio de la cirugía fue 610 minutos. Promedio, 10 horas. Si habrán tenido 14 horas, habrán tenido de 8. Pero para tener promedio, más que el implante, más el doble que el implante. Complicaciones grado 3, Javier 58%. Falla hepática, 43%. Mortalidad, 5%. Tengo que estar la hoja. Sigue, no está indicada. Que lo hagan, pero la verdad, para mi modo de ver, sigue no está indicada la resección de estos pacientes y serán resorte de Jiménez y compañía, como diría, ¿no? Que son procedimientos invasivos. Pronóstico. El pronóstico del cáncer de vesícula, claramente, un parámetro en el cáncer incidental es el tumor residual. El tumor residual y, por supuesto, el T y el N. Ahora, desde el primer estudio que analizamos pronóstico nosotros, que lo publicamos en el HPV en el 2012, donde analizamos y determinamos el validez de la enfermedad residual. La enfermedad residual fue un término determinado por Tim Polly que denominó la enfermedad residual como el hallazgo de invasión hepática, ganglios positivos, invasión de puertos o invasión de la vía biliar en el examen histopatológico de la pieza de resección de un cáncer incidental. Cuando se halla tumor en la resección de un cáncer incidental, ahí eso es enfermedad residual. Y es un parámetro clave. Estos son los 5 estudios publicados que analizan la enfermedad residual. Y vemos, son 2 estudios nuestros, uno publicado en el HPV y otro en la revista española de cirugía. Y vemos que la enfermedad residual se halla en el 46, 50, 56, más o menos, un rango del 40 al 50%. Que la invasión de hígado varía, nosotros llegamos a tener el mayor rango de invasión hepática del 39%, mientras que el multicéntrico o Chile o el americano determinaron más invasión ganglionar. Y cuando vamos a analizar la supervivencia, nosotros tuvimos menos supervivencia y creemos que la menor supervivencia fue porque teníamos más invasión hepática. Así que es un tema la enfermedad residual. La gente en memoria dividió la enfermedad de acuerdo a la localización, el local, regional o distante, pero eso varía mucho también de acuerdo al T del paciente. En el estudio nuestro chileno y argentino determinamos un 34% de enfermedad residual y cuando fuimos a analizar la supervivencia vemos que la enfermedad residual, miren lo que es paciente sin enfermedad residual y paciente con enfermedad residual, como claramente la supervivencia es totalmente diferente en ambos países. Hoy por hoy, ya lo dije, pacientes que asientan la cara peritoneal, la cara hepática, la supervivencia es diferente. Este es otro factor pronóstico, claro. La resección R1, la invasión linfática, perineural y vascular también son factores pronósticos. Y por último, 2 palabras de quimioterapia. La quimioterapia tiene que ser nuestra salvación en el cáncer de vesícula. Sin quimioterapia no vamos a ningún lado. La quimioterapia hoy en cáncer de vesícula tenemos 3 tipos. La adyuvancia, el rescate y la neoadyuvancia. La quimioterapia adyuvante es aquella que se da después de la cirugía, como adyuvancia, y en pacientes que muestran, con excepciones, echan pacientes que no se haya enfermedad residual, y esta adyuvancia ha permitido determinar mejor supervivencia global en los pacientes con ganglios positivos. Si aquellos que tienen ganglios positivos, en un estudio del Mayo Clinic, determinó que la quimioterapia adyuvante era beneficiosa, por lo cual hoy sí es la indicación.
Hace poquito fue publicado en el Lancet el trabajo más importante de cáncer vesícula y quimioterapia, en el cual se apoyan los oncólogos, que es el BILCAP. Este BILCAP fue un estudio que analizó pacientes tratados con capecitabina versus versus aquellos observados como adyuvancia. Y determinó que los pacientes tenían, las conclusiones eran, si bien el BILCAP no alcanzó un objetivo claro desde el punto de vista de la intención de tratar, la sensibilidad y los análisis de protocolo sugieren que la capecitabina mejora en general la supervivencia en pacientes con cáncer de vía biliar. Y por lo cual, de este estudio, salió una recomendación de utilizar capecitabina en forma sistemática en todos los pacientes como adyuvancia en cáncer de vesícula. Mi visión, después de hablarlo con varios expertos, es que la capecitabina en un paciente que tiene una enfermedad, un cáncer incidental sin enfermedad residual, no tiene indicación. Y el mismo Primrose, que fue el que hizo este estudio, lo dijo que no había evidencia y que no podía indicar que hubiera la capecitabina. Por lo cual todavía hay discusiones, pero es el trabajo que tenemos ahora, es lo que hay. Las otras quimioterapias, la neoadyuvancia, son las de rescate y la propiamente dicha. La propiamente dicha no la tenemos. La propiamente dicha es la quimioterapia que necesitamos para mejorar la supervivencia de pacientes resecables. La quimioterapia de rescate es la que permite rescatar pacientes irresecables. Y eso es lo que hay algo. Este es un estudio hindú, un estudio de la India, de Shailesh Kande, que determinó un beneficio clínico y una respuesta global en pacientes para rescatando pacientes para cirugía con cáncer de vesícula, pero un número bajo de casos. Y después salió este estudio de Memorial que benefició a 10 de 74 pacientes, 13.5% que los pudo llevar a cirugía después de una quimioterapia de rescate. De todas formas todavía falta, estos son en total todos los estudios que hay de quimioterapia de rescate, y vemos que el 35% son rescatables para cirugía de 474 pacientes. Por lo cual es algo que todavía hay que seguir estudiando y que no está muy determinado aún, pero que necesitamos. Sin quimioterapia no hay nada por hacer. Como conclusión, bueno, las direcciones futuras de cáncer, primero definir las diferencias regionales en pacientes portadores de cáncer de vesícula, mejorar la calidad de los datos obtenidos por imágenes, evaluar los nuevos subtipos patológicos, estudiar los biomarcadores potenciales que podrán mejorar la toma clínica de decisiones, redefinir la extensión de la cirugía acorde a la localización del tumor en la vesícula, que esto está pendiente. La extensión de la linfadenectomía merece reevaluación, como lo dije antes. El valor de la resección laparoscópica está pendiente del análisis de resultados en centros de alto volumen. El valor de la cirugía resectiva en el paciente histérico no está definido, por ahí está contraindicada por ahora, pero no está definida. La predicción de la enfermedad residual es clave para determinar el pronóstico y la indicación de la neoadyuvancia a fin de mejorar la supervivencia. El rol de la terapia ayudante necesita mayores investigaciones en subgrupos de pacientes y los esfuerzos cooperativos son claves para una mayor comprensión de la identidad. Haciendo estudios nada más que nacionales sobre una región no tiene sentido. Lo que hay que hacer es estudios multinacionales, multicéntricos. Este es el grupo que se ha encargado internacional de cáncer de vesícula. Esto ha sido propuesto por Yagana, lo creó el IHPBA. Están todos grupos de diferentes países representados. Tuve el honor de haber sido designado con Javier Alexabala como coordinadores para Latinoamérica. Y bueno, este grupo tiene muchas ideas. Una se lanzó un registro mundial de cáncer de vesícula, en el cual están todos invitados a incluir casos de cáncer de vesícula en este registro, simplemente contactándonos y se deriva a la gente del registro para que les abra la posibilidad de incluir pacientes. Por otro lado, hay guías, se está elaborando, que va a salir próximamente, las guías de reporte patológico uniforme, que los patólogos puedan reportar en forma uniforme en todos los países, y estudios cooperativos, están estos 3 en marcha. Uno es la evaluación genética que referí, pues, que está intentando realizar en memoria, pero bueno, este es el futuro, esta es la vía para conocer más la enfermedad. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctor Lendar. Si hay alguna pregunta del auditorio. Doctor Ramírez. Dos preguntitas, Javier. El límite de resección lo explicaste muy bien, que puede ser anatómico o no anatómico, ¿verdad? Se discutió mucho cuánto es el margen en el no anatómico.
2 centímetros, 3 centímetros. Y el otro punto, el valor de la positividad del muñón del cístico. Cuando el muñón del cístico viene positivo, porque a eso le dan muchísima importancia actualmente. Sí, con respecto al anatómico, ese es el problema. No sé, nadie puede determinar cuánto hay que resecar y nadie puede determinar si vas a caer o no en territorio de tumor. Yo creo que, a mí me parece que el anatómico debería estar restringido al T2, porque sabés que, ¿por qué encontramos tanta enfermedad residual en T2 si el T2 no debería haber pasado la serosa o el tejido parenquimatoso? No fue mal clasificado como vieron T3, en realidad es toda una duda esa, ¿no? Pero sí, yo creo que habría que reservarlo para el T2, creo que habría que reservarlo para el T1B, seguro que sí, el T1B, y el T2, y yo creo que hay que extenderse en un margen de 2 o 3 centímetros alejado del lecho vesicular. Creo que esa es la definición. De todas formas, hay veces que he visto esas resecciones y la verdad que sangran, porque cuando es muy lindo el inicio, porque es más chico la resección, pero cuando empiezan a ir hacia el fondo y a darle vuelta sobre la vesícula, atrás se meten en el mismo territorio que se mete uno para hacer un 4B5, con un lugar más controlado, porque vos cuando entras con una región anatómica tenés poco ángulo, y cuando entras con un 4B vas hasta el fondo, y es como que tenés más rotación para manejar mejor la pieza. De todas formas, creo que para la laparoscopía es diferente. Creo que para la laparoscopía puede ser más sutil la resección anatómica, y creo que hay que adaptarse sí, a la laparoscopía para poder hacerla, sobre todo porque me parece que es muy beneficioso para el paciente. No creo que cambie los resultados. Con respecto al margen del cístico, si tenemos la oportunidad de tenerlo, el margen del cístico si es positivo hay que resecar la viabilidad. Yo estoy, sí, eso sí, seguro, siempre. De todas formas, nosotros tenemos poco número de resecciones de viabilidad en la serie. No sé cuál es la causa, pero inclusive comparando con Javier tenía más que nosotros. Brillante, doctor. Estamos aprendiendo muchísimo. Espectacular. Una preguntita. Supongamos que operamos una colecistectomía laparoscópica, viene el informe anatomopatológico de que T1B o T2. O sea, tenemos que hacer la cirugía extendida. Hago todas las imágenes, no encuentro ninguna contraindicación, me voy para la cirugía, y en la cirugía hay que seguir haciendo la biopsia intercavo aórtica o ya no. Buena pregunta. Ahí me lo salté porque había una diápona de intercavo aórtico. En la diápona había una definición del intercavo aórtico. Es controversial. Es controversial. Nosotros no contraindicamos la cirugía por el intercavo aórtico. No contraindicamos la cirugía. Si tampoco, yo creo que no contraindicamos la cirugía en la cirugía misma por el intercavo aórtico. Por eso no lo vamos a biopsiar sistemáticamente en el intercavo aórtico. Sí lo analizamos en imágenes. Si tiene un intercavo aórtico grande, le pedimos un PET. Si el PET muestra un SUV alto en ese intercavo aórtico, yo creo que no debe ir a cirugía el paciente. Es diferente contraindicar previo a la cirugía que una vez en la cirugía no resecarlo. Eso es lo que me parece. Pero ir sistemáticamente, sobre todo, que ir, ya lo hemos hecho, pero ir a un intercavo aórtico, buscarlo cuando el ganglio no está agrandado de tamaño, no tiene una adenopatía y demás, es complejo. Te metes en un territorio que por ahí es como innecesario, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es lo que en general los grupos están haciendo. Usted dijo muy bien que no es muy frecuente que nos encontremos con cáncer de vesícula, sobre todo diagnóstico preoperatorio. La ecografía se hace, parece ser que con una sola visión del cálculo. Por suerte que gran cantidad gran cantidad de tumores prácticamente están asociados al cálculo. Yo todos los cánceres de vesícula que he operado tienen un cálculo. Y ven el cálculo y nada más. Por eso yo creo que hay mucha
Yo he admirado la adquisición de imagen de un colega cirujano en el interior, diagnóstico prequirúrgico, específicamente de la ciudad de Encarnación. Un diagnóstico prequirúrgico, me llama una noche y me dice, doctor, yo tengo diagnóstico de un cáncer de vesícula que he operado. No, me envía la foto de la ecografía. Y bueno, se verificó con la tomografía, de ahí que no se justifica, yo creo que hacer un PET scan donde no hay ninguna actividad. A ese paciente está o no indicado hacer una cirugía hepática anatómica bisectorial, es decir, hacer la hepatectomía central en ala de mariposa, quitar el 5, el 8 con el 4, los 3 componentes, pues nunca se demostró de que haya residuo o depósitos neoplásicos en los segmentos, en el sector posterior derecho, en el 6 y en el 7. ¿Ustedes hacen esa cirugía en pacientes jóvenes? El paciente que usted me está refiriendo es un paciente que tenía una litiasis vesicular, un cáncer sospechado, lo sospechó en la ecografía, y que tenía una imagen tumoral en el fondo de la vesícula, es decir, que se veía el tumor, se penetraba el hígado. Sí. No al hígado, estaba bien cirúrgico al espesor de la muscular. Sí, nosotros ese paciente lo tratamos como cualquier cáncer sospechado de vesícula. No resecamos más allá del 4B5 si no es necesario. Habitualmente resecamos 4B5 solo. Si en la ecografía intraoperatoria o en las imágenes previas vemos que se extiende más allá del territorio portal, ahí sí hacemos una resección más amplia. Pero te puedo decir que el 75% de nuestros pacientes se operan con 4 más, casi el 80% se operan con 4B5. Es decir, que no es frecuente que hagamos cirugías ampliadas en general, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En el cáncer incidental, doctor Lendor, si fue hecha por laparoscopía, ¿cómo lo aborda posteriormente? ¿Otra vez por vía laparoscópica? ¿Qué hace con los puertos? Nosotros no estamos haciendo resecciones laparoscópicas de cáncer de vesícula. Lo hacemos por vía abierta, y la táctica es hacer una resección del 4B, del 5, una linfadenectomía, palpar el lugar de los puertos y no resecarlo sistemáticamente, y evaluar la resección de la vía biliar basada en lo que dije, ¿no? Si el cístico es positivo o si los ganglios infiltran la invasión del cístico. Eso es como nos manejamos habitualmente. Muchas gracias. Pasamos a su segunda conferencia. Vamos a hablar un poquito de otro tema también apasionante, que son las metástasis de cáncer colorectal. Y aunque parezca mentira, este era el hospital Argerich, el inicio del hospital Argerich, donde trabajamos con Inventasa. Y este es nuestro hospital ahora, ¿no? Por eso siempre pongo esta foto. Y el que está bajando ahí es un paciente en camilla que está entrando al hospital Argerich, y la ambulancia lo trajo, ¿no? Primero, agradecer la invitación a todos los amigos paraguayos. Justo se fue Julio. Y bueno, este es uno de los últimos eventos que hubo acá, donde pasamos una jornada espectacular acá en Paraguay, y realmente fue inolvidable. El cáncer colorectal involucra 1.300.000 nuevos casos por año en el mundo. 65% de los pacientes que tienen cáncer colorectal presentarán metástasis, y 40 al 60% se localizará en el hígado. 25% son resecables en la primera evaluación. En la Argentina, las muertes por cáncer colorectal vemos que es del 12% y ocupa un lugar importante, y como vemos ocupa un lugar que es prácticamente el segundo en hombres y un lugar que es casi el tercero o cuarto en mujeres. La resección hepática completa continúa siendo el único tratamiento curativo, aún en los pacientes que presentan mal pronóstico. Esta es el famoso técnica descrita
por un cirujano argentino, que es la técnica de sacacorchos. La resección hepática por metástasis colorectal, primero, hoy tiene un riesgo bajo por los avances técnicos de la cirugía hepática y claramente tiene una mejor supervivencia por el mejor diagnóstico por imágenes, el abordaje oncológico y la mayor eficacia de la quimioterapia. Ahora, es claro que la resección, no hay más dudas de que es el tratamiento ideal para estos pacientes, que los pacientes resecados, y este es un estudio del International Colorectal Cancer Metastasis Registry, el registro mundial de metástasis colorectales de René Adam, y vemos como los resecados tienen una franca mejor supervivencia que los no resecados. Y le voy a mostrar cómo ha cambiado la relación o la realidad de la metástasis de cáncer colorectal desde hace unos años. Este es un caso típico de años atrás, un paciente varón de 47 años que había sido tratado con una resección segmentaria de sigmoides, que mostró un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y no presentaba ganglios, y a los 15 meses presentaba una metástasis hepática. Acá vemos la metástasis de la ecografía, tomografía, resonancia, metástasis única en el lóbulo derecho, con relación con el pedículo portal derecho. Vemos eso. ¿Qué pensamos? Simple. Hepatectomía derecha. Sacamos la metástasis con una hepatectomía, una resección amplia. Mire la cantidad, perfecto, acá está la metástasis, la cantidad de parénquima que sacamos por esta resección. En aquella época era la divulgación del hanging maneuver, famoso descrito por Bellitti. Bueno, lo hicimos también, probamos a hacerlo porque era interesante hacer cosas nuevas. La resección fue totalmente exangua, parénquima buenísimo, con poca quimioterapia, porque no recibía quimioterapia el paciente, porque era una metástasis única. Bueno, y así fue. Eso era el pasado. Eso no lo hacemos más casi. Desapareció esa enfermedad. Ahora lo que hacemos es esta enfermedad. El diagnóstico de una mujer de 50 años, hemicolectomía izquierda por un T3N2M1, que presenta un adenocarcinoma moderado y diferenciado con ganglios 4 de 14. Después del tratamiento del cáncer de colon se trata con Folfox más cetuximab. A los 5 meses es derivada por metástasis hepáticas y llega con estas imágenes. Al momento de la resección de colon, la paciente presentaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metástasis. Momento de la resección de colon. La paciente se trata con la quimioterapia que les dije y viene al 5.º mes por resección de cáncer de colon después de haberse hecho 6 ciclos y miren cómo cambió la enfermedad. Una metástasis acá, otra ahí, otra allá. En total tenía en el segmento 7 una de 18 milímetros y una de 32, en el segmento 6 una de 14, una de 29, una de 34 y una de 8.5 y en el segmento 5 una de 21 milímetros. Es decir, y la paciente ya había hecho 6 ciclos. ¿Qué hicimos? Bueno, esta es otra imagen similar, donde muestro los diámetros de las metástasis. ¿Qué hicimos? Bueno, lo operamos. Nos encontramos con este hígado, totalmente diferente al anterior. Miren lo que es el parénquima. Graso, con ese teñido así, típico de alguien que recibió la quimioterapia que había recibido esta enferma. ¿Qué decidimos hacer? Empezamos a hacer la ecografía intraoperatoria, nos encontramos con las metástasis derechas que eran importantes, veíamos que la relación posibilidad de resecar la metástasis derecha era muy baja, entonces, bueno, decidimos limpiar el lóbulo izquierdo. Limpiamos el lóbulo izquierdo, extirpamos la metástasis, extirpamos acá una resección parcial atípica, segmento 2 y 3, y ligamos la vena porta derecha. No cortamos el parénquima. No hacemos AMPS nosotros. Ligamos la vena porta derecha y el paciente presentó una TGO de 270 y una TGO de 293. Se fue de alta el 4º día posoperatorio y la anatomía patológica vino metástasis de adenocarcinoma. En el segundo tiempo, a las 6 semanas, le hicimos una hepatectomía derecha. Muy bien, y este es el implante que quedó, el tejido y el hígado izquierdo que quedó, con sus resecciones previas
y la paciente evolucionó muy bien. Ven el hígado, le quedó un hígado muy suficiente y la resección que se le había hecho estaba acá atrás. Es decir, no es una paciente, es una paciente que se resecó en 2 tiempos. Hoy es la realidad la resección en 2 tiempos. Los que hacen el LAPS lo harán, pero es una técnica que se incluye en resecciones en 2 tiempos y es una técnica muy buena, muy buena. Muy buena y muy fiel, que hay que tratar de mantener un estándar de baja mortalidad, porque en realidad por sí misma no la tiene. Vamos a hablar de diferentes temas. Primero de la quimioterapia, después de la estratificación, de la resecabilidad de la estrategia y lo más importante actual, que es el pronóstico de la biología. La quimioterapia de cáncer colorectal cambió. Antes era esto, ahora tenemos todas estas drogas, por lo cual ha cambiado radicalmente. Y tenemos 2 grupos de metástasis: las metástasis resecables, que son un 25%, que tienen una clara beneficio de la supervivencia, y las metástasis no resecables, las cuales son tratadas, tanto las resecables como las resecables, con quimioterapia. La quimioterapia es similar a lo que decía el cáncer de vesícula, hasta la quimioterapia adyuvante, que se da después de hacer la resección, en las resecables, o la neoadyuvante, que se da en aquellas que son resecables y que se da previo a la cirugía, de lo cual todavía faltan muchos estudios para corroborarla y determinar que sea útil. Está la quimioterapia de conversión, la tercera quimioterapia, o la quimioterapia aquella de rescate, que es aquella que permite, hoy nos ha cambiado la realidad de la metástasis colorectal y permite rescatar enfermos para cirugía, claramente. Las no resecables, aquellas que se presentan en un 75%, después de hacerle un downsizing o una reducción de volumen, claramente se hacen resecables en un 10 o un 20%. Ahora, es claro que la quimioterapia cambió la realidad a lo largo del tiempo y que hoy con los monoclonales la quimioterapia ofrece más de 24 meses de supervivencia media en poblaciones generales, por la cual es de una utilidad radical. Y la quimioterapia es tan importante que las curvas de supervivencia van claramente relacionadas, después de la resección, a aquellos que, de acuerdo a cómo respondieron a la quimioterapia, aquellos que tuvieron una respuesta completa van a andar mucho mejor que la respuesta parcial, mucho mejor que la respuesta de estabilidad, y por supuesto la progresión va a andar muy mal. Y hoy por hoy la progresión solo selectivamente se debe resecar. Con respecto a la estadificación, no me voy a referir extensamente a la estadificación, sino decir que saber el CARRAS del primario es clave. Es clave, después vamos a ver por qué. Porque el CARRAS va a estar relacionado a la estrategia. Antes era una anécdota para saber qué quimioterapia había que hacerle. Ahora no. Ahora lo tenemos que saber porque está relacionado a la estrategia posterior. Segundo, sabemos que los pacientes tratados con quimioterapia, el mejor estudio para seguirlos después es en la resonancia, no el PET, la resonancia. Y que el PET y la tomografía de esta enfermedad sí tienen un valor primordial para valorar la enfermedad extrahepática y para ayudarnos a determinar algunas tácticas. La resecabilidad hoy, bueno, seguimos manteniendo los criterios de la HPBA que se establecieron en este consenso, que son, primero, hay criterios oncológicos, y estos criterios oncológicos están determinados primero por la presencia y la extensión de la enfermedad intrahepática y por la extensión de la enfermedad extrahepática, si hay enfermedad extrahepática. Si es resecable, es un criterio oncológico que sí, de resecabilidad positivo. Si no es resecable la enfermedad extrahepática, ya está. La enfermedad extrahepática limitada, por eso, si está limitada hay que valorar la resección hepática. Si hay progresión de la enfermedad metastásica durante el tratamiento con quimioterapia, es una contraindicación. Y hay que diferir la resección hepática. Hay criterios técnicos de resecabilidad. Primero, valoración que indique que una resección margen negativo podrá obtenerse. Y este es un criterio que se va cayendo progresivamente. Vamos a ver después. Hay un criterio que lo publicaron y cada vez estamos menos convencidos de este criterio. Porque cada vez las resecciones con margen negativo cada vez están teniendo menos validez. Está validándose más la posibilidad de hacer resección CR1. Y el hígado remanente es clave, valorarlo. Necesitamos 2 segmentos que tengan vascularización, que tengan un volumen funcional remanente adecuado y que permiten no llegar a la falla hepática, ¿no? Y este es el ejemplo de la definición de resecabilidad. Necesitamos un hígado que tenga una vascularización aferente adecuada,
Un hígado remanente adecuado, 20% de un hígado normal. Ahora recordemos, si jugamos con 20%, jugamos al margen, muy al margen. Cualquier pequeño error en ese paciente que le resecamos el 80% del hígado, y error digo, error diagnóstico, de tenga un poco de sepsis, tenga un problema mínimo inflamatorio, tenga un sangrado, ese paciente va a tener falla hepática. Estamos muy al límite, por lo cual hay veces que a todos estos valores, que son los que determinaron el día Anderson, por supuesto, muy reconocidos, hay que tener cuidado, y a veces es mejor sumarle un 5 en vez de 20, 25. Ahí te quedas con un poquito más seguro. Por otro lado, tener una colección aferente adecuada también y un drenaje biliar adecuado. En el pasado, la resección de la metástasis se valoraba por el número, por el tamaño, por la localización, por la presentación en el tiempo, por la enfermedad extrahepática, etc. En el presente se valora por lo que queda. Se valora por el parénquima que tenemos que dejar. Cómo queda, si va a ser un R0, qué respuesta hubo a la quimioterapia, si se puede dar quimioterapia adyuvante y demás. Y es claro que hay categorías de resecabilidad. Está el paciente que inicialmente es quirúrgicamente irresecable, está aquellos que son irresecables y que después con diferentes métodos se hacen resecables con la modulación de la cirugía, y están los que se hacen resecables por la quimioterapia, ¿no? Son todos enfermos borderline, son todos enfermos marginales que no eran resecables y que ahora lo son. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia tiene pautas generales. Y pautas generales que son, primero, valorar el estado funcional, la localización, el número, las características del parénquima, el tiempo libre de la quimioterapia. ¿Cuánto es el tiempo libre de quimioterapia? ¿Qué quimioterapia y cuánto tuvo el paciente? Y los lineamientos generales de la cirugía hepática y, por supuesto, conservar el parénquima. Es claro que en el tratamiento del paciente con metástasis hepáticas de cáncer colorectal, el cirujano debe estar atento a la necesidad de un cambio de la estrategia intraoperatoria. Esta es una de las enfermedades más frecuentes que estamos en la cirugía, operando con Oscar o con Fernando, y nos paramos y decimos, a ver, ¿seguimos por acá o le cambiamos la táctica? Porque encontramos esta metástasis que no estaba en el estudio previo, está esta que estaba, ¿qué es mejor? Y tenés que pensar y parar la mejor técnica en ese momento. Es clave eso. La ecografía intraoperatoria, clave, determinar si el paciente tiene esteatopatitis. La esteatopatitis está claramente asociado al irinotecan, y la esteatopatitis es un problema que sí, que hay que esperar más que otros quimioterápicos. Y el hígado azul, esto está asociado al oxaliplatino. El hígado azul es un poco más benévolo, pero también puede causar problemas con la resección. Hay pautas específicas, y cuando hablo de la estrategia tenemos que considerar algunos puntos, como son las metástasis sincrónicas, la enfermedad extrahepática, el margen y el volumen hepático insuficiente. Con respecto a, este es un caso de metástasis sincrónicas. Paciente de 74 años que haya una videocoloscopía de control de un adenocarcinoma a 40 centímetros del margen anal, se halla ese adenocarcinoma a 40 centímetros del margen anal, y aparte de eso, se halla esta metástasis relacionada con la vena porta derecha, no tiene otra metástasis en el hígado, tiene esta metástasis. ¿Qué hacemos? Opciones. 1, resección del colon más hepatectomía derecha. 2, primer tiempo resección de colon, segundo tiempo hepatectomía derecha. 3, hepatectomía derecha, primer tiempo, segundo tiempo resección de colon. Complejo. Nadie tiene la justa en esto. Depende del grupo, depende del lugar, depende de cómo trabajes en simultáneo con los proctólogos o no, depende si va por la paroscopía o no, depende si va por la paroscopía del colon, depende si va por la paroscopía del hígado o no, porque es una hepatectomía derecha, no creo que haya muchos grupos que la hagan acá. Pero bueno, es todo un tema. La verdad que es todo un tema y está para decir. Lo que a mí me marca en este paciente algo muy importante es esto: 74 años. 74 años. La sincrónica en pacientes arriba de 70 años tiene peor evolución, arriba de 70 años. Por otro lado, que buena hepatectomía derecha. No es 74 años con esta imagen con una imagen acá en el 2-3, o con una imagen acá. Esta forma va a hepatectomía derecha. Por lo cual, hay que plantearse varias cosas. Después, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos primero en la misma cirugía. Porque una cosa es
¿Cuál adoptamos de acá? Bueno, vamos a la sincrónica. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quién opera primero? ¿Quién opera después? ¿Afecta el clampeo pedicular? ¿El colon no lo afecta? Todo un tema que es para discutir. Lo que se sabe es que hay que evitar el abordaje simultáneo cuando hay un alto riesgo anestésico, una resección del tumor primario de urgencia, una duda de la resección RC colorectal o hepática, cualquiera de las dos, metástasis extrahepáticas, un hígado remanente futuro al límite y cuando se sabe que hay mayor mortalidad en una hepatectomía mayor en pacientes mayores de 70 años. Por lo cual, esas son instancias en las cuales hay que evitarlo. Y después determinará la disponibilidad de posibilidad de hacer cirugía en simultáneo, de toda una cantidad de variables, cuál adoptemos de estas tácticas. Y creo que hoy cada día va teniendo también más lugar lo que es la técnica reversa, como lo vamos a ver. El PET, la técnica, este es un paciente que se operó de técnica reversa, que se operó primero, era un paciente con un tumor de recto, que presentaba este tumor, se trató con radioterapia y quimioterapia, operamos primero la resección del colon, pero claro, la resección del hígado, porque claro, esta resección, mira lo que es la metástasis. Esa metástasis es la que va a jugar el pronóstico del enfermo, no el recto que tiene esta pequeña imagen ahí. Entonces, si la metástasis es tan grande del hígado, sacamos primero la enfermedad que va a remetastatizar. Y claro, no el colon. Y este es un review sistemático de LAM y colaboradores que analiza los pacientes que se operaron por primero el hígado y después el colon. Y lo valida estos enfermos porque dice que analizando 4 estudios de 121 pacientes demuestra claramente que la morbilidad fue muy baja, ¿no? Y que la supervivencia fue muy buena. Entonces, es para tener en cuenta. Enfermedad extrahepática, las principales enfermedades extrahepáticas. Bueno, por un lado, la enfermedad extrahepática no es una contraindicación absoluta y por otro lado, se puede resecar más bien el hígado de la enfermedad extrahepática. La supervivencia de la enfermedad extrahepática global es de 30 meses, libre de enfermedad de 12 meses y tiene una supervivencia global a los 5 años del 19%. Lógicamente depende de qué enfermedad. Las más importantes son la peritoneal del 30 al 40%, el pulmón en el 15 al 20% y los ganglios en el 10 al 20%. Esa es la enfermedad extrahepática más importante. Sabemos que aquellos pacientes que se resecan de hígado con carcinomatosis peritoneal hay que valorar 2 situaciones importantes. Primero el número de metástasis y después un parámetro que se llama índice de cáncer peritoneal. Si el índice de cáncer peritoneal es menor de 12 y la metástasis son menor de 3, se puede hacer una resección simultánea. Si no, lo mejor es hacerla en sucesiva y en etapas. La presencia de metástasis pulmonares, esto fue determinado por Jacques Belguitier, y en aquel yo personalmente respeto muchísimo, y todo lo que ha definido algunas cosas en medicina en cirugía de este tipo han sido tan importantes, pero esto es algo que él determinó, que la presencia de metástasis pulmonares menores de 1 centímetro no debe modificar la estrategia curativa en pacientes con metástasis hepáticas colorectales. La metástasis pulmonar pequeña, en el estudio de Belguitier, el 50% de las que valoró no eran metástasis en el seguimiento, por lo cual había que operar igual al paciente. Y de las que eran metástasis, muchas no progresaban después de la cirugía o eran tratadas con quimioterapia, por lo cual es algo que hay que seguir adelante. Con respecto al pulmón, bueno, el tratamiento del pulmón hay que analizar los factores pronósticos del pulmón para hacer un tratamiento simultáneo, y acá vemos supervivencia de pacientes que se trataron en forma simultánea, que va del 50%, 48% y 52% a los 5 años, tratando el pulmón y el hígado simultáneo. Los factores pronósticos negativos son el primario rectal, el nivel de SEA y la resección R1. Es otro tema también, cómo operamos el pulmón, va por toracoscopía, no va por toracoscopía, quién opera primero, esto es algo para discutir, para coordinar con el equipo de tórax y ver si se puede hacer. Ahora, el mejor trabajo de metástasis, valoración de la enfermedad extrahepática en metástasis de cáncer colorectal es el de Herrera Adam, publicado en el año 2011 en Annals of Surgery, y que permite determinar un score, el cual nos valida y nos da el pronóstico de los enfermos, basado en si tiene más de una metástasis pulmonar, el SEA, el valor de SEA, el número de metástasis hepáticas, el primario de cáncer de colon, si está en el colon derecho o no, y la recurrencia de metástasis hepáticas en el cáncer colorectal. Todos estos
factores, cuando tenemos más de 3 de estos factores, la supervivencia no existe a los 5 años, por lo cual en esos pacientes no está indicada la resección y seguir con quimioterapia. Cuando hay menos factores, si son 2, 1 o 0, ahí es donde la supervivencia va mejorando a medida que tengamos menos de estos factores. Por lo cual es muy interesante para analizar. Pero como vemos, este estudio determina claramente que se sigue seleccionando. La enfermedad extrahepática del cáncer colorectal, el paciente que va a cirugía es aquel que se selecciona. Por eso las curvas de supervivencia están influidas por la selección, claramente. Margen. El margen ha cambiado a lo largo de los años. Miren la evolución. En el 90-95 pedíamos 10 milímetros, después preferentemente 10 milímetros, en el 2002 más de 2 milímetros, en el 2005 0 milímetros, más de 0 milímetros, y actualmente el margen es algo que inclusive hay estudios que determinan claramente que margen 0 o positivo es válido en determinadas situaciones, como ahora vamos a ver. Este es un estudio ambulatorio y colaborador donde determina lo mismo, como el margen de 1 a 2 milímetros tiene igual evolución que el margen de 6 a 10 milímetros, por lo cual está claramente validado. Y acá vemos el impacto de las resecciones R1, algo que el grupo que tuvo claramente más experiencia ha sido René Adam, y vemos cómo René Adam tuvo en estudios hasta el 57% de R1 en su serie. Es decir, que llegando al límite de la resección, tuvieron 57% con 57% de supervivencia con un 46% de R1. Haas trabajaba con René, 46% de R1, 57% en el R1, 61% en el R0. Espectacular. Este es el primer estudio que muestra la validez del R1. Este es un estudio nuestro, hecho con la Fundación Favaloro de 110 pacientes, y vemos que en nuestro caso, vemos que de 1 a 5 milímetros tuvimos muy buena supervivencia, más de 1 milímetro también, 5 a 10 milímetros también, pero miren cómo es mayor de 1 a 5 que de 5 a 10, probablemente por el número de pacientes, pero cuando vamos a menos de 1 milímetro en el R1 no tuvimos buena supervivencia. Y esto es una realidad que nosotros vimos en nuestro análisis, lo cual es para reanalizar, porque acá, por ejemplo, hubo un 15% a los 100 meses, pero después cayó, es para analizar y volver a replantearse. La resección en el aspecto del R1 es claramente que está validada, como les dije, este es otro estudio que muestra lo mismo. Ahora, hay estudios que muestran que la resección de R1 es más válida cuando el R1 está sobre el vaso que sobre el parénquima. Y en eso el experto es Torsini, que demuestra claramente, con Vigano y colaboradores en este estudio de Surgical Advanced Surgical Oncology, que el R1 vascular hoy es aceptado. Es decir, si tenemos una metástasis que ascienda y tiene relación con la vena suprahepática, acá viene el tema. Una encuesta hace 2 años, inaugurada por Torsini a través del HPV, que hizo una encuesta a todos los cirujanos preguntándole: si usted tiene una metástasis pegada a la vena suprahepática, ¿qué hace? ¿Hace una patectomía derecha o estirpa la metástasis con preservación de parénquima? La mayoría dijo que la sacaba por preservación de parénquima. Esa es la realidad que ha cambiado. Hoy tratamos de preservar parénquima para poder tratar la recurrencia y no quitarle parénquima con una metástasis que por ahí no lo beneficiamos y sacamos la posibilidad en la recurrencia de poder tratarlo porque no tenemos parénquima suficiente. Y eso es una realidad importante. Y por otro lado, lo que vamos a ver ahora en la parte final de la charla, la mutación KRAS se asocia a los márgenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un paciente presenta es mutado de KRAS, va a tener menos chance con menos margen. Y si un paciente que no es mutado va a tener más chance con menos margen. Y eso es algo que ha sido mostrado por Nicoté. El volumen del hígado remanente, un problema grave al cual nos enfrentamos continuamente. ¿Y cómo se trata este volumen del hígado remanente? Por 3 métodos. Primero, la embolización por de la vena porta, la resección de 2 tiempos y el famoso ALPS. La removisión de la vena porta tiene su indicación clara cuando tenemos un paciente con un tumor o varios tumores en un sector del hígado, pero con el 2-3 libre. En ese caso, directamente, sin ir a una cirugía, se emboliza la vena porta y inmediatamente solo se hace en un tiempo, después va a la resección extendida. Es muy importante medir el KGR. El KGR, que fue descrito
por la gente de MD Anderson, que se llama Kinetic Growth Ratio y que tiene que ser mayor al 2%. Y cuando es mayor al 2% nos permite ir a resecar al paciente, no hay que esperar 6 semanas y demás. Ellos le hacen este factor, es dividir el porcentaje de aumento del hígado remanente sobre el número de semanas. Entonces, si esto, por ejemplo, creció, si ese hígado creció 10% en 4 semanas, tenemos hígado suficiente, porque mayor al 2%, para poder hacer la resección sin necesidad de esperar más. La segunda terapéutica es la resección hepática en 2 tiempos. Un paciente que le extirpamos la metástasis eventualmente, limpiamos un sector, y cuando decimos limpiar es resecar todo un sector que va a quedar en la segunda resección, pero que lo tenemos que limpiar en la primera. Habitualmente lo que uno tiende a limpiar siempre en esta resección en 2 tiempos es el lóbulo lateral izquierdo, segmento lateral izquierdo 2-3. Es lo que tiende uno a limpiar. A veces que podemos limpiar el hígado izquierdo. Pero si podemos limpiar el hígado izquierdo, hay veces que uno se plantea, y bueno, si no tienen tanta metástasis en el derecho, por eso se puede hacer en un tiempo. Hay que tener cuidado con estas cirugías de 2 tiempos, 2 tiempos, ALPS, etc., no forzarlas. Porque es común ver imágenes o videos de algunos pacientes en donde se fuerza la realización de una resección en 2 tiempos en ALPS. Entonces, esta es la realidad de 2 tiempos. Se limpia el sector 2-3, se queda el sector con metástasis del lado derecho, se emboliza la vena porta, se agrandó el 2-3 y se realiza la patectomía derecha. Ahora, la resección hepática en 2 tiempos, sí, claro que tiene una morbilidad que tiene un rango muy importante en todos los estudios, de 15 al 54%, pero una mortalidad en general baja, de 0 al 7%, y que tiene una imposibilidad de llegar al segundo tiempo que ronda el 20%. Esa es la realidad de 2 tiempos, ¿no? Ahora, vemos que la embolización de la vena porta, cuando hablamos de la resección hepática en 2 tiempos, vemos que la embolización de la vena porta se asocia a un aumento de volumen similar o mayor en comparación con la ligadura de la vena porta. Y esto es importante. La ligadura tiene un valor, sobre todo cuando la decisión es intraoperatoria, pero nosotros nos planteamos en la práctica, la semana pasada, no, a principio de esta semana, fin de la semana pasada, estábamos con Fernando, un paciente que fue a 2 tiempos, y nos planteamos en el momento que hacíamos. Si limpiábamos el 2-3 y le ligábamos la porta, que lo hemos hecho muchos pacientes, o si podemos embolizar. Y bueno, depende de la disponibilidad que tengas en la institución. Estábamos esperando en un lugar donde tenemos alguien que emboliza rápido y bien, entonces el paciente se está embolizando al día siguiente, entonces no hicimos la ligadura y lo mandamos a embolización, con la finalidad de que le embolice algo que no puedes hacer con ligadura, embolice la vena porta derecha y embolice la del 4, porque de esa manera podíamos bloquear una metástasis que podía crecer que había en el 4 y no la pudimos sacar. Entonces, y después una triseccionectomía. Entonces son 2 procedimientos que son válidos, que los 2 se usan, si uno puede embolizar, mejor. Ahora, la resección en 2 tiempos es importante tener en cuenta que va a estar claramente asociado a cómo respondió el paciente a la quimioterapia. Aquel que respondió a la quimioterapia adecuadamente va a tener una mejor evolución que aquel que la quimioterapia progresó o estabilizó más que aquel que respondió adecuadamente. Y esto es algo por un estudio de los más expertos en este tema, que son los de MD Anderson. Esto es en realidad era un video que iba a mostrar, pero que no se pasa, que es un video de una resección hepática y que con este paradigma quedó el paciente. Miren lo que es un 2-3 limpio, es una cirugía en 2 tiempos, donde quedó una resección acá en el 2, una pequeña resección en el 3, no tiene más 4 y el lóbulo derecho ya se había extirpado. Esta es la realidad de estos pacientes. Esto es lo que mostraba comparativamente con lo que pasaba en el pasado. Y por último, el ALPS. Yo soy habitualmente, siempre que viajo a algún lado, además me tocó en Río hacer una crítica del ALPS, y realmente soy alguien muy crítico del ALPS. Y creo que es un método descrito, es un método que existe, pero es un método que tuvo un gran auge, y ese auge y difusión y marketing que tuvo y determinó un challenge para algunos cirujanos que decían tengo que hacer esto, y se hizo en una forma expandida y causó, yo creo que en el fondo en algunos aspectos perjudicó un poco al método. Es una variación de la patectomía en 2 tiempos.
Sabemos que hoy por hoy sigue teniendo una mayor morbilidad, tiene un 50% de morbilidad y llega hasta un 15% de mortalidad o más. Hay series que tienen hasta 40% de mortalidad. Y es la mejor alternativa para el fracaso de la embolización portal. Eso estoy totalmente de acuerdo. Embolizamos la porta, no mejora, no podemos, embolizamos el 4, no anda. Bueno, vamos a una cirugía laparoscópica o como la que hace Mariano por radiofrecuencia, como sea, y cortamos el parénquima y eso sí le va a permitir embolizar. Tiene indicaciones y contraindicaciones que están en discusión, tiene variabilidades técnicas que están en discusión y tiene una regeneración muy buena que va en contra de la biología tumoral. ¿Qué quiero decir con esta? Es un estudio publicado por Otloff, grupo que trabaja con Mangulica Surgery en 2016, y que determinó que los pacientes que presentaban una enfermedad marginal muy avanzada y que los sometían al ALPS, el ALPS no los beneficiaba y los resultados eran peores que con la quimioterapia sistémica. Entonces, determinó que claramente, si vemos acá lo que es los resultados con quimioterapia, los resultados con el ALPS, eran 24 meses contra 17 meses, ¿no? Y era la supervivencia del ALPS para metástasis hepáticas colorectales avanzadas no fue superior a la quimioterapia sistémica. Cuando digo quimioterapia con colorectales avanzadas son más de 6 metástasis, localización en ambos lóbulos, hay una cantidad de parámetros que ellos determinaron y hicieron un ECOR. Pero es un grupo que hace ALPS, no es un grupo que está en contra del ALPS, es un grupo que hace ALPS. Pero es importante para tomarlo en cuenta. En la revisión que me tocó hacer de toda la bibliografía de ALPS que la presenté en Río, yo llegué a esta conclusión. Después de revisar todo en ese momento, año 2018, mediados de 2018, el ALPS quedaba claro a través de la bibliografía que no estaba indicado por la elevada mortalidad y por los pobres resultados en las siguientes entidades. Colangiocarcinomia, no. Cáncer vesícula, no. Tumor primario con metástasis hepáticas colorectales. Se demostró que el primario, lo mostró la gente del italiano, que el primario tratado en simultáneo con ALPS no teníamos los resultados. Como le mostré en el reciente estudio, metástasis hepáticas colorectales extendidas. Progresión tumoral, que puede estar dentro de este estudio que le mostré previamente. Buen volumen y buena función hepática, no tiene indicación. Edad mayor de 60 años, malos resultados. Y lo peor, y acá viene lo peor, que era la fruta del postre, era aquellos pacientes que presentaban un MEL mayor a 10 después de haber hecho la primera resección, en la interetapa, presentaban un MEL mayor a 10, o aquellos que presentaban un criterio de, esto se llama International Study Group of Liver Surgery, que es un D5 de falla hepática, mantenían una clasificación que se llama D, en D5 de falla hepática, en ese interestadio, como lo llaman, entre el primer tiempo y el segundo tiempo, en el interestadio, tenían un MEL de 10 y una falla hepática que se perpetuaba, no había que hacerle segundo tiempo. No había que hacerle segundo tiempo. Si quedaban sin el segundo tiempo. ¿Cuál era el problema? Porque el argumento va a ser, bueno, pero el 2 tiempos sin corte de ALPS tiene un 25% de dropout. Bueno, fantástico. El ALPS ya con esto, de no ser el segundo tiempo, mostró un 10 o un 12% de dropout en el grupo que hace ALPS. 10 a 12% de dropout. Sin sumar que cortamos el parénquima a un paciente que no va nada después, que no lo beneficiamos y que va a tardar en hacerme la quimioterapia, va a llegar a quimioterapia mucho más tarde, porque tuvo una gran cirugía, le cortamos el parénquima, va a tener que recuperarse para poder ir a quimioterapia y no le hicimos nada que lo benefició, porque sigue con la misma metástasis y no le pudimos sacar el lóbulo que tenía gran cantidad de metástasis. Es decir que se demostró que no servía. Yo no es que directamente diga no ALPS, yo creo que el ALPS tiene indicaciones, pero muy poquitas. Muy poquitas, van a quedar excluidas. Y como yo lo digo habitualmente, creo que se debe usar, pero yo, la verdad, en lo personal, hay veces que estamos en un paciente operándolo como un paciente del otro día que hicimos un primer tiempo, limpiamos todo el lóbulo izquierdo, con un hígado bueno,
Y nos planteamos, ¿no? Mira, cortamos el parénquima. ¿Y para qué? Si nos ha ido muy bien con el 2 tiempos, ¿por qué vamos a cortar el parénquima para asociarle mayor movilidad? Y la pregunta más grave, porque lo hicimos 2 veces, uno de los pacientes que hicimos con ALPS al principio, hace como 3 años, era un colecorcino intrahepático. Le hicimos el ALPS inicial perfectamente, toda una cirugía muy buena. Fuimos al segundo tiempo, salió el paciente muy bien, lo que sea, hizo falla hepática posoperatoria y se murió. Y no pudimos saber hasta después de revisar las series. El paciente tomaba una medicación que alteraba el hígado y que le causó, alejado de la cirugía, una falla, después del segundo tiempo, una falla hepática y no se recuperó. El mini-ALPS, la pregunta del mini-ALPS. Mini-ALPS, nadie sabe cuánto es el mini-ALPS, ni Clavier lo sabe. Porque él hizo un estudio que determinó que el área de mini-ALPS, en todos los pacientes que hizo, tenía un rango en centímetros del 20 al 80 centímetros, es decir, no estaba claramente determinado, no sabe nadie cuánto hay que cortar. Entonces, creo que todavía nos falta conocer mucho. Creo que los procedimientos mini-invasivos, por ahí como el que escribe Mariano, con radiofrecuencia, nos pueden ayudar, pero yo creo que no hay que ponerse tan nervioso con lograr un procedimiento de corte del parénquima cuando en 2 tiempos, sin corte del parénquima, nos sirve muchísimo hoy. Y creo que hay que cortar el parénquima cuando la embolisión portal no sirve, o la rigor portal no sirve, pero si no, no hay que hacerlo. Pero... miren este esquema, querido. Es complejo, sí es complejo, pero es muy bueno este esquema. Es muy bueno, porque este es el esquema que describe Tom Aloya y el MD Anderson para el 2 tiempos. Y divide a las metástasis hepáticas colorectales en periféricas derechas o centrales derechas. Y de ahí parte, de ese grupo es parte. Si son centrales derechas o son periféricas derechas. Si son periféricas derechas, lo va a subdividir en periféricas derechas con periféricas izquierdas o periféricas derechas con centrales izquierdas. Si es periféricas y periféricas, va a una resección hepática con preservación de parénquima, a los Torsini, porque tienen todas periféricas. Vas a tardar, pero vas a poder resecar todo. Si son periféricas derechas con centrales izquierdas, va a una resección hepática de un tiempo, porque puedes sacar el lóbulo izquierdo y hacerle la resección de la metástasis. Ahora, acá viene el problema, cuando son todas centrales derechas. Si son centrales derechas con periféricas izquierdas, haces una resección hepática en 2 tiempos. Limpias el lóbulo izquierdo y después sacas el lóbulo derecho. Si son centrales derechas y centrales izquierdas, estamos sonados. Centrales derechas y centrales izquierdas limitadas, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos resección hepática y ablación del lado izquierdo. Y ahí es donde empieza a tener importancia la ablación intraoperatoria. Y por último, si son centrales derechas y centrales izquierdas, estamos sonados y se haría quimioterapia intraarterial en memoria. Pronóstico y biología. Y la última parte. El pronóstico, se siguen usando los famosos criterios de FOM. Siguen teniendo validez y son útiles. Y la verdad, pueden determinar claramente cómo va a andar un paciente. Es increíble que esto se describió en 1999 y hoy tiene validez. Y acá viene el problema nuestro. Esto es imposible aprenderse todo, pero hay que tener en cuenta algunos parámetros, y yo lo he aprendido de oírlo tanto a Nick Boté hablar de esto, que es el RAS, la importancia del RAS, toda la importancia de la carcinogénesis colorectal para los cirujanos hepáticos, conocer el RAS, conocer el TP53, conocer el ESMAD, y saber y conocer el BRAF. Y todo esto está relacionado y lo que nos va a definir el futuro en esta enfermedad. Si el RAS es mutado o no mutado, claramente va a tener una relación diferente. Miren este estudio que después de una ablación percutánea, como en el paciente que no es mutado, como tiene mucha mejor evolución que el paciente que es mutado. Y estoy hablando de una ablación percutánea. Porque claro, el margen de resección en el mutado es totalmente diferente que en el no mutado. Boté hizo una comparación del score de FOM con el score de FOM y lo modificó con el RAS. Si era mutado o no mutado y de acuerdo al RAS. Y determinó claramente también una correlación entre los pacientes acorde a ambos scores. Por último, la resección hepática
tanto influye la biología, que este es otro estudio de MD Anderson, que demuestra que aquellos enfermos que tienen una enfermedad del colon izquierdo tienen una mejor evolución que aquellos enfermos donde la metástasis se generó en el colon derecho. El colon derecho anda mucho peor que el colon izquierdo. Y esto es algo para tener en cuenta también. Mire todo lo que uno tiene que pensar antes de operar un enfermo de metástasis. Por lo cual, como conclusiones podemos decir, primero que los avances en la selección de pacientes, la técnica quirúrgica y la aplicación de estrategias adecuadas han cambiado sustancialmente los límites del tratamiento quirúrgico de la metástasis hepática colorectal. Los resultados de las resecciones de pacientes con enfermedad extrahepática, con parénquima remanente insuficiente o con márgenes positivos, han demostrado que la aplicación de una estrategia quirúrgica agresiva en combinación con la quimioterapia moderna ha permitido expandir el número de candidatos en esta entidad, y que el mayor conocimiento sobre biomarcadores y la comprensión de la biología tumoral podrán explicar las diferencias entre el resultado esperado y el resultado observado después de la resección por metástasis colorectal. Muchas gracias. Les recuerdo dos eventos. Uno, marzo 5 al 8, nuestra conocida y que tanto hemos ido al Congreso Anual de la HPV en Miami. Esta es la fecha del 2020. Y el Congreso Mundial de la IHPV en Melbourne. El programa, les puedo decir que es espectacular y es muy lindo y va a tratar una cantidad de temas espectaculares del 21 al 24 de septiembre. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Leonardo, un placer escucharlo. ¿Preguntas del auditorio, doctor Ramírez? La discusión de ALS versus dos tiempos, todas las contraindicaciones que mostró para el ALS prácticamente son aplicables también a la patectomía en dos tiempos. La gente que defiende el ALS, ¿verdad? Dice que el ALS es una patectomía en dos tiempos con un periodo mucho más corto de regeneración hepática. O sea que la importancia de recuperar al paciente en 8 días antes que en 4 semanas. O sea que hay una ventaja radical en el tiempo de espera de recuperación del paciente. Y la hipertrofia es la misma, ¿verdad? Usted le da mucha crítica al hecho de seccionar el parénquima hepático, que parece ser las complicaciones que tiene una mini o una hemisección hepática son mínimas. No son muchas el hecho de seccionar en favor de la regeneración hepática mucho más rápida que produce el ALS. Y también últimamente la mortalidad ha disminuido mucho más en el ALS que en las primeras series. O sea, yo creo que el ALS para nosotros tiene ventaja en el sentido de ser una regeneración mucho más rápida, no esperar 4 semanas antes que esperar solamente una semana, con la misma regeneración hepática y una sección mínima del parénquima hepático. Por un lado, Julio, gracias por el comentario, pero yo discrepo, porque mira, tumor primario, metástasis colorectal extendido, me refiero a que el ALPS en ese caso no es mejor que la quimioterapia y se sobreindica radicalmente el ALPS. En buenas manos sí, pero edad de 60 años, nosotros un dos tipos de edad de 60 años no podemos hacerlo más bien sin ALPS. No está contraindicada el ALPS en edad de 60 años. Yo sé que en grupos seleccionados puede haber disminuido la morbimortalidad. De todas formas, la morbilidad no es la de 2 tiempos y la mortalidad no es la de 2 tiempos. Por otro lado, yo no le veo una causa ni una justificación por la cual hay que correr a operar el segundo tiempo rápido. Sumándole una morbilidad y una mortalidad muy importante. No veo cuál es la causa, cuál es la necesidad de obtener una regeneración tan rápida para lograr operar al paciente en el segundo tiempo, cuando en las curvas de supervivencia después nadie demostró de que sea más beneficioso que en 2 tiempos.
Por lo cual, el criterio que nosotros buscamos siempre es tratar de operar a un paciente, ofrecerle la menor mortalidad y una supervivencia acorde, más allá de querer hacer una cirugía rápida que tenga la misma supervivencia pero de más riesgo. Por otro lado, yo creo que bueno, esto no tiene la culpa al ALPS, pero que lo hayan aplicado en cáncer de vesícula y en cáncer de carcinoma, me parece que no tiene ninguna lo mató al ALPS eso, porque la verdad que son entidades en las cuales no se benefició en nada, pero nadie lo sabía. Y bueno, y cuando salió el tema, hicieron que se justificó y se generó que se apliquen estas entidades. Yo creo que falta mucho por reconocer, creo que falta mucho también que la gente de ALPS muestre la data como la debe mostrar. Y eso pasó al principio del ALPS. Con algunos grupos y demás, y por eso después se demostró, si nosotros vamos a analizar lo que fue el multicéntrico italiano de ALPS, y el tío tuvo 35% de mortalidad, tuvo una morbilidad enorme. Es poco. Ahora, yo sé que atrae, yo sé que el ALPS, pones ALPS y te aceptan el paper y trae un marketing espectacular. Hay un paper publicado hace 2 años en Annals of Surgery de una nueva técnica de un japonés que hace un ALPS con básica variabilidad portal y hizo 6 enfermos y 4 hicieron falla hepática y se murieron. Y está por la nueva técnica, está publicado el paper ese paper. Entonces, yo creo que es algo que genera marketing, genera atracción, que atrae a los cirujanos de hígado. Creo que es algo que es un challenge, pero creo que hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que falta definir muchos determinados aspectos de esta técnica. Y yo creo que el 2 tiempos es un camino que es no tan divertido, pero me parece que es muy seguro y me parece que es muy bueno. No voy a negar que grupos como Roberto Hernández, como Cravien, como gente que hace ALPS, va a seguir investigando y va a seguir descubriendo beneficios. Yo creo que lo que tiene muy bueno el ALPS es sí, eso sí, creo que nos ha enseñado mucho y nos va a seguir enseñando mucho de la biología hepática, en algunos aspectos de regeneración que no se habían estudiado. Por lo cual, yo en eso soy abierto. Me parece, lo que quiero imponer es una nota de cuidado con esta técnica. Como ha pasado llegar a congresos, ir a ver un video y el video está mostrando un cáncer de vesícula operado por ALPS como si fuera la gran maravilla. Y no lo es. Entonces, eso es lo que yo quiero manifestar. No voy en contra del procedimiento. Creo que todo el armamentario uno lo tiene que tener y creo que es clave tenerlo. Y creo que se están haciendo un procedimiento que tiene, yo creo que tiene como 15 variabilidades, 15 variables técnicas, con radiofrecuencia, híbridos, de tal manera, de tal otra, cortando un poco de parénquima, cortando 30, cortando mini ALP. Hay muchas denominaciones. Creo que cuando uno tiene tanto, es que todavía no tiene definido qué es lo mejor, ¿no? Y creo que eso que resta definir. Realmente es muy interesante lo que está diciendo el profesor, y es un poco como para aclarar. Yo tuve la suerte de conocer al doctor Cravien hace unos 10 años en el sur de Chile, y la gente que participó era un grupo de 10 personas, expertos de altísimo nivel en cirugía hepática. Está el doctor Richter, que es el candidato, el doctor Mayer, todas estas cuestiones para los trasplantes. Entonces él le pregunta a él si por qué partía el hígado. Porque la embolización hepática, y nosotros tenemos colegas entrenados, uno estuvo en Bélgica, el doctor Cabo, que hacían muchos a principios de los 90, pero ellos veían de que los factores de crecimiento aceleraban el crecimiento, valga la redundancia, el crecimiento de los microdepósitos, los growth factors. Y a él esta inquietud le vino justamente por la repercusión, por el efecto de la repercusión en la embolización hepática. Al embolizar el hígado, hay un 25% aproximadamente de conexiones vasculares, visibles o no, entre ambos hígados. Y parece ser que estas citoquinas son las que finalmente estimulan al crecimiento de la metástasis, que están invisibles. No hay tecnología posible en detectarla.
Entonces él liga el pedículo hemihepático derecho, que es el ejemplo que usted describió muy bien. Porque también a mí esto me trae un cierto entusiasmo en no abrir. Tuve la oportunidad de realizar el procedimiento en un hospital de cierta complejidad en nuestro país, que es el Hospital Central del IPS. Y siguiendo todas las indicaciones de este señor de partir el hígado, tener la garantía de que la arteria hepática perfunda bien la vía biliar y introducir en una bolsa de plástico para que el líquido, el exudado que eso elimine, no se difunda por la cavidad peritoneal, porque también eso traía una respuesta inflamatoria muy intensa en el postoperatorio y aceleraba este fenómeno tan temible que usted discutió, que es el tema de la insuficiencia hepática. Entonces, la partición parece ser que limita. Él tampoco no estaba muy seguro, porque como usted dice, estamos observando esto. Sí, igual no hay ningún... Este es un grupo de gente entusiasta que hace 20 años, cuando me incorporo a ese hospital, la metástasis hepática, ¿verdad, doctor H? Que usted me antecede en el nivel, no había mucho entusiasmo. Tal así que en el 2006, un connotado oncólogo clínico que ya no vive, el doctor Prieto, me dice: doctor, suerte que usted habló de la metástasis hepática, no se tocaban estos temas, porque se daba por perdido al paciente. Entonces hoy aparecen todas estas estrategias y, como usted dice, a lo mejor alguien va a tener, o quizás 2 personas van a tener la verdad. Entonces yo creo que hay que confrontar. A mí me trae una tranquilidad tremenda y confío plenamente en los resultados que usted dice. No, yo creo que Claviano es un amigo y la verdad que yo lo respeto muchísimo y he tenido mucha oportunidad de compartir con él, pero cuando uno analiza un poco la técnica también y viendo centros de alto volumen, de muy alto volumen, mucho conocimiento de extendida, yo creo que los 2 mejores centros de tratamiento del cáncer colorectal son el MD Anderson y el Memorial, y uno analiza que ellos no usan ALPS y no lo necesitan. Entonces, es para plantearse. Por otro lado, todavía no hay evidencia que nos haya demostrado de que lo que usted dice, yo creo que sí, la circulación transversal existe, pero uno se plantea, no hay estudios que demostraron mejores resultados en recurrencia con embolización portal, sin embolización portal, o con embolización portal y ALPS versus ALPS. Es decir, hoy por hoy los pacientes que los resultados comparativos que sí se hicieron fueron pacientes de resecciones mayores con embolización portal y sin embolización portal, y la en recurrencia y en supervivencia libre de enfermedad fue la misma. Entonces, hipotéticamente uno piensa esas cosas, pero por ahí en los parámetros finales no se demuestran, y creo que nos falta mucho por demostrar, creo que nos falta mucha evidencia en el tema ese, y creo que nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Sobre todo en esto, en lo que es los tiempos y las resecciones al límite y las resecciones marginales, porque ¿cómo nos íbamos a pensar hace tiempo atrás que uno podía despegar una metástasis de la vena suprahepática? Era aberrante eso, era aberrante pensar que uno lo debía hacer, y hoy es un parámetro que sí, que uno lo hace, y no reseca la suprahepática ni reseca el lóbulo derecho porque tiene una vena pegada a la vena suprahepática o a la vena porta. Y por eso yo creo que vamos corriendo un camino que nos falta mucho todavía por descubrir, y la quimioterapia nos va modificando las conductas por la respuesta que va teniendo. Muchísimas gracias, doctor Lenduart, en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, por su tiempo. Queremos hacer la entrega de este certificado. Su vitalicio. Y entonces, entre el año pasado y este año, varios colegas cirujanos, la mayoría de ellos conocidos, reconocidos, por su trayectoria y por lo que han aportado a la sociedad y a la formación de cirujanos jóvenes. Entonces queremos hacer la entrega de su certificado de socio vitalicio a los que están presentes. Vamos a mencionar a los demás que no están hoy.
El doctor Miguel Ángel María H. Navarro, por favor.